Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nuestro grupo va a exponer analista de datos y científico de datos. Los integrantes somos mi persona, Orlando Wilder Apaza Flores, mis compañeros José Enrique Mendoza Antonio, Wilder Zoni Maita Machicado, Juan Ancari Tarqui. Como primer punto tenemos ¿qué es un analista de datos? El analista de datos o data analyst es el encargado de recopilar, filtrar e interpretar bases de datos para ayudar a que las empresas tomen decisiones. Juan Escobar, profesor de análisis y visualización de datos, nos dice que las empresas quieren aprovechar los millones de registros de datos que hoy ven en sus sistemas. Según la Harvard Business Review, el 99% de las empresas han invertido en iniciativas de datos e inteligencia artificial. Esto porque los líderes de diferentes sectores entendieron que los datos son un punto crítico para la toma de decisiones. El analista de datos ayuda a que una empresa descubra para qué tipo de clientes debe diseñar sus campañas de marketing. Estos mismos trabajan con grandes cantidades de datos. Sabemos que los datos no tienen sentido por sí mismos, es por eso que se precisa un perfil que encuentre patrones en los datos para la toma de decisiones. Importancia de los análisis de datos. Para empezar, podemos decir que un analista de datos ocupa una posición estratégica ya que aporta información valiosa para el crecimiento y desarrollo de las empresas. Estas son algunas de las razones por las que un analista de datos es importante. Provee a las empresas información sobre los clientes, realiza análisis predictivo para determinar el futuro de la empresa, ayuda a conocer y solucionar problemas, entiende los patrones de los clientes y predice tendencias de mercado. ¿Qué hace un analista de datos? Aquí lo divido en tres puntos. El primero es recolectar e identificar datos. Lo primero que hace un analista de datos es identificar qué tipo de información le puede interesar a la empresa para la que trabaja. Debe encargarse de estructurar u ordenar los datos, hacer presentación en la que explique cuál es el valor de la información que encontró, enviar los reportes a los departamentos que correspondan. Como segundo punto, identificar los patrones de comportamiento de los clientes. Un analista de datos puede identificar fácilmente cuál es el patrón de comportamiento de las personas que visitan una página web. El objetivo es tener una idea de lo que hacen los clientes para tomar decisiones que impacten positivamente. Te sirve para hacer recomendaciones de contenido a nuestros clientes. Por ejemplo, sabemos que Netflix es un servicio de streaming. En esta plataforma te recomiendan qué series y películas han sido las más visitadas y te recomiendan estos mismos. Previamente se ha hecho un análisis de datos. Identificar problemas y proponer soluciones. Identificar los problemas que pueden afectar su desempeño y su rentabilidad. Si una empresa presenta fallas en alguno de sus procesos, el análisis debe de conocer los problemas y ayudar a solucionarlo. Debe descubrir información relevante para diagnosticar la situación de la empresa. Desarrollar modelos predictivos que le permitan escoger la solución más adecuada. Perfil de un analista de datos. Los analistas de datos son muy demandados en el mundo, entonces te estarás preguntando, ¿qué necesito para ser un analista de datos? Aquí hemos tomado 5 puntos. El primero es estudios sobre ciencias de la computación o carreras afines. Dominio en el uso de programas para extraer datos de fuentes primarias y secundarias. Habilidades matemáticas para recolectar, organizar y analizar grandes bases de datos. Conocimientos sobre los principales software para la visualización de datos como Tableau y Qlik. Conocimientos sobre los lenguajes de programación como SQL, Oracle y Python. Los puntos que te acabamos de comentar son algunos de los aspectos más importantes al momento de evaluar el perfil de un analista de datos, pero no son los únicos. ¿Por qué las empresas buscan analistas de datos? Las razones por las que una empresa contrata a un analista de datos pueden ser muy variadas y regularmente cambian en función del sector al que pertenezca la empresa. Veamos algunas de estas. La primera es para reducir los riesgos de fraude. Uno de los principales motivos por los que una empresa contrata a un analista de datos es la seguridad. Las empresas suelen estar expuestas a múltiples amenazas y en algunas ocasiones pueden ser vulneradas y sufrir ataques malintencionados. Las funciones de un analista de datos en este sentido son utilizar los datos en favor de la empresa para prevenir fraudes y mantener unos niveles de seguridad óptimos. Como segundo punto tenemos para optimizar y personalizar sus servicios. Analizar los patrones de comportamiento de los usuarios para ofrecerles un servicio más personalizado. Tercer punto, para mejorar su perfil competitivo.
Una empresa también puede aprovechar los conocimientos de un analista de datos para aprovechar sus oportunidades de negocio. Es decir, puede analizar datos sobre las estrategias y las acciones de su competencia para mantener actualizado y tomar decisiones orientadas a satisfacer las demandas de mercado. Como último punto, para la resolución de problemas. ¿Cuál es la oferta laboral para los analistas de datos? Para quienes han hecho la carrera de analista de datos, tienen un campo laboral muy amplio, en especial porque la oferta de profesionales que se dedican al análisis de datos es muy baja y la demanda de las empresas que buscan un analista de datos para incluir a su nómina es muy alta. Para que tengamos una idea clara sobre la importancia que tienen los analistas de datos en el mundo actual, basta con que revisemos el informe de empleos emergentes de LinkedIn, en el que podremos observar que el analista de datos se encuentra dentro de las primeras posiciones, y en concreto en la posición número 9 de empleos emergentes más demandados. También debemos tomar en cuenta que por tratarse de que es una carrera en la que la cantidad de profesionales es muy baja, los salarios que se ofrecen a un analista de datos suelen ser bastante atractivos. Métodos de análisis de datos. Hay dos métodos principales de análisis de datos. Análisis cualitativo. Este enfoque responde principalmente a preguntas como ¿por qué?, ¿qué? O ¿cómo? Cada una de estas preguntas se aborda a través de técnicas cuantitativas como cuestionarios, escalados de aptitudes, resultados estándar y más. Este tipo de análisis se realiza normalmente en forma de textos y narraciones, que también pueden incluir representaciones de audio o video. Análisis cuantitativo. Generalmente este análisis se mide en términos de números. Los datos aquí se presentan en términos de escalas de medición y se extienden para una mayor manipulación estadística. Entre otros métodos también podemos hablar del análisis de texto, análisis estadístico, análisis diagnóstico, análisis predictivo, análisis prescriptivo. Funciones del día a día de un Big Data Analyst. El analista de datos se encarga de extraer, procesar y agrupar datos, analizar estas agrupaciones de datos y generar informes. Sin duda, un analista debe desarrollar sus competencias matemáticas y estadísticas. También se debe tener en cuenta elementos como el trabajo en equipo. El analista de datos le mueve la intriga por descubrir qué hay detrás de la información que genera una empresa. Estas son capacidades que van dentro de una persona innovadora y que apuesta por los cambios. Tiene uno de los retos más interesantes que se presentan en los próximos años. ¿Qué estudiar para ser analista de datos? El auge de esta profesión viene de la necesidad de las empresas de contratar profesionales del Big Data. Debido a esto se están generando profesionales que no existían anteriormente. Adaptarse a las necesidades del mercado afecta a la educación, ya que es ahí donde deben ofrecerse formaciones que correspondan a la demanda de las empresas. Este tipo de formaciones pueden pasar tanto por máster, posgrado o cursos. En todos ellos se debe proporcionar una formación práctica que esté al día de las innovaciones y los nuevos retos y que eduque con una metodología orientada a la salida del mercado laboral. Formación según especialización. El máster en Business Intelligence y análisis de datos aborda de lleno la figura de analista de datos o Big Data Analyst. El alumno aprende a estructurar datos masivos que genera una empresa en la era digital, convertirlos en dashboards informativos para una gestión de data driven, desarrollar algoritmos predictivos que ayuden a automatizar la
toma de decisiones. Continuando, vamos a hablar sobre qué es un científico de datos. Es un profesional que se concentra en la minería de grandes cantidades de datos. También se dedica a recolectar, analizar e interpretar las grandes cantidades de datos que indiqué anteriormente para poder extraer información relevante de ellos, y también con el objetivo de identificar patrones. Para cumplir con sus tareas utiliza una mezcla de habilidades en programación, en estadística, aprendizajes automáticos y también los algoritmos. Actualmente las organizaciones tienen a su disposición gran cantidad de información que, cuando esta información es bien aprovechada, puede traducirse en un beneficio para la compañía, donde en un entorno donde cada día es más competitivo, aprovechar la información que las empresas obtienen al relacionarse con el entorno es una obligación que deben tener. De esto se deriva la creciente necesidad de tener profesionales capaces de analizar y dar sentido a todos los datos recolectados por la empresa para que así tenga un verdadero valor. Bueno, gracias al trabajo de los científicos de datos, las compañías pueden predecir el comportamiento de los usuarios o descubrir nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, pueden conocer cuál es el mejor momento para que un cliente pueda adquirir un producto, o cuál de todas las opciones disponibles que tenemos se adapta mejor a sus preferencias, o cuál es, digamos, el riesgo de que una persona se pueda enfermar. Ahora voy a hablar sobre las funciones de los científicos. Entre sus funciones están en analizar conjuntos de datos, realizar limpieza de datos, crear paneles e informes, la visualización de datos, donde se representan los datos de diversas formas para que sean comprensibles. También la extracción de datos, donde podamos obtener toda la información que considere de utilidad de diversas fuentes. Eh, la limpieza de datos, donde podamos eliminar toda la información que no sea relevante. El procesamiento de datos, donde eh, tratamos los datos aplicando acercamientos estadísticos, software analíticos como el machine learning, modelos predictivos, y así obtener una información valiosa. También podemos desarrollar modelos de aprendizaje estadístico y también al final de esto comunicar los resultados del análisis a las partes interesadas. También se puede convencer a los responsables de la toma de decisiones. La importancia de los científicos de datos. Para una empresa, un científico de datos es invaluable. Toman millones de puntos de datos y los convierten en información crucial para hacer predicciones sobre una organización que podría salvar o hacer crecer un negocio. Aquí les indicaré algunos ejemplos de científicos de datos por industria. La optimización de marketing, donde los científicos de datos son una parte crucial del marketing. Este científico puede producir un conjunto de factores desencadenantes que alertan a la empresa de que sus clientes tienen un alto riesgo de abandono. Bueno, en el marketing es sabido que el costo de encontrar un nuevo cliente supera con creces el costo de detener un existente. Y los activadores configurados que hará el científico de datos van a permitir que la empresa intervenga, tome decisiones, realice cambios, o también pueda hablar con el cliente para detenerlos y no se vayan. En el sector sanitario, bueno, este es un campo enorme donde existen muchas oportunidades para los científicos de datos, desde administrar listas, dotación de personal en niveles óptimos, hasta identificar qué pacientes tienen un alto riesgo de no cumplir con las indicaciones de su médico. Un científico de datos puede encontrar miles de oportunidades para mejorar las prácticas empresariales y también los resultados médicos. La detección de fraudes. Las industrias de seguros y banca están ahorrando actualmente millones de dólares cada año mediante el uso de científicos de datos para así donde se puede identificar riesgos de fraude. Un ejemplo puede ser
que cuando un cliente solicita un préstamo y se le piden varios puntos de datos sobre él, eh, esta información se procesa y se compara con la información conocida sobre casos de fraudes anteriores y de inmediato el sistema que genere o que haga el científico de datos notificará si esta persona se presenta un riesgo de cometer algún fraude. ¿Qué lenguaje se usa en la ciencia de datos? Bueno, existen numerosos lenguajes de programación para practicar la ciencia de datos, donde tres son los más populares y los que comúnmente se exigen en las ofertas de trabajo, que son SQL, Python y R. Con SQL, el lenguaje de consulta estructurado, es fundamental aquí para manipular datos estructurados. Este lenguaje es diseñado para modificar, localizar y comprobar información de sistemas de gestión en las bases de datos relacionales. Y también aquí te permite realizar las consultas respectivas para recuperar información de bases de datos y también se puede realizar cambios. En Python es el lenguaje de programación más utilizado por los científicos de datos. Este lenguaje principalmente es orientado a objetos y tiene una sintaxis legible que permite implementar machine learning a gran escala. Se puede realizar todo tipo de trabajos relacionados con la ciencia de datos a través de sus librerías. Y esta es la opción más utilizada por los que ya tienen un cierto conocimiento en programación, donde se podría utilizar Python para desarrollar, por ejemplo, una aplicación de machine learning. R es un lenguaje que se utiliza para realizar el análisis estadístico y tiene un uso más específico en esta área. Es la opción preferida para los estadísticos y dispone de una infinidad de paquetes para realizar cualquier acción relativa al análisis de datos. Entre sus puntos más fuertes está la visualización de la información, donde te permite generar informes y presentaciones de manera sencilla. Esto se puede utilizar para, por ejemplo, analizar el comportamiento de los clientes. Continuando con el compañero. Mercado laboral. El mercado laboral de la ciencia de datos en muchos niveles se trata de campo muy demandado que promete intensificarse en los próximos años conforme avancen las tecnologías. Por ejemplo, trabajar en ramas de la ciencia y la biología. Gracias a la ciencia de datos se pueden estudiar enfermedades, sacar información del ADN, incluso aplicar la salud mental. También el terreno del automóvil. Para determinar si algunas partes necesitan ser reemplazadas. Por último, incluso los dispositivos móviles por medio de intermediación de la ciencia de datos se puede conocer la experiencia del usuario. Sueldo y oportunidades. El salario medio de un data scientist es de 38.700 euros brutos por año, alrededor de 2.100 euros netos por mes. Más alto es el 14.600 euros, el 61% en comparación con el salario medio anual en España. El salario de un data scientist puede empezar a un salario mínimo de 26.500 brutos por año, mientras que el salario máximo que puede acceder es los 85.000 euros brutos por año. Un data scientist sin experiencia, con menos de 3 años de experiencia laboral, puede esperar un salario medio alrededor de 26.500 euros brutos por año. Un data scientist de entre 4 y 9 años de experiencia puede tener un salario promedio de 36.200 euros, mientras que un data scientist senior de 10 a 20 años con experiencia gana promedio de 54.600 euros, y un data scientist con más de 20 años de experiencia puede esperar un salario promedio general de 62.300 euros. ¿Cómo ser un data scientist? Debe tener un amplio conocimiento, primeramente en estadística, que te va a permitir entender mucho más rápido todo el proceso que se lleva a cabo para poder analizar estos datos, obtener resultados que nos permitan tomar mejores decisiones. Conocimiento es opacado por la capacidad de análisis que se requerirá para poder decidir la entrada de datos que vamos a necesitar, ya que por más que un sistema sea perfecto técnicamente, si tú le ingresas basura, los resultados de salida serán igualmente basura. Es decir, nada con lo que puedas sacar ventaja, tomar mejores decisiones y crecer tu empresa o tu startup. ¿Cómo ser un data scientist?
Primeramente hay que tener el pensamiento analítico. Debe ser capaz de intuir qué datos te servirán para poder analizar los problemas y que te sean planteados, cómo obtenerlos, cómo procesarlos de forma adecuada y lo más importante, interpretarlos para poder decidir a los equipos involucrados dónde podrían tomar acciones para mejorar. Esto aplica en diversas áreas de las empresas o startups, desde una parte económica, marketing, contenidos, producto, etcétera. Bueno, ¿qué habilidades o requisitos se necesita? Vamos a tomar cuatro habilidades. La primera va a ser matemáticas. Como la mayoría de los profesionales, hay que diferenciar dos casos en los que se necesita saber para poder trabajar como un data scientist, que puede que tengas que utilizar en forma puntual y apoyándote en información de Internet, lo que, lo que realmente vas a necesitar aplicar día a día, criterio y fluidez. Piensa en un científico de datos, debe conocer los fundamentos y no ser un matemático. Habilidades y requisitos que necesitas. 2. Análisis de datos. Es una verdadera habilidad que debe tener un científico de datos, lo que será más valioso. Muchos de los softwares y elementos utilizados en Big Data y Machine Learning se encargan de hacer la mayor parte de los cálculos matemáticos por ti. Sin embargo, no podrá hacerlo nadie. El 80% del trabajo de un data scientist se basa en la preparación de datos. Visualización es la habilidad más importante y por ello deberá tener habilidades muy sólidas para el análisis de datos, exploración, limpieza y construcción de modelos y presentación de resultados. 3. Lenguajes de programación y herramientas. Dentro de Big Data y Machine Learning hay una multitud de lenguajes, frameworks, herramientas, Spark, Hadoop, Cloudera, Scala, etcétera. Cuantas más tecnologías sepas manejar, la mayor será el valor del científico de datos y mejor es el desempeño de diferentes empresas. Por encima de todo ello, hay tres básicos que se deben conocer muy bien, los cuales son SQL, lenguaje R y Python. Bueno, como cuarto tenemos inteligencia de negocio. Como vemos, el científico de datos debe tener un compendio de habilidades pertenecientes a mundos diferentes y se lo añade otro campo más, la visión de negocio, que debe tener la capacidad de los conocimientos necesarios para interpretar y detectar tendencias en su área, traducir estos descubrimientos en acciones que impacten sobre el negocio, crear nuevas oportunidades, comunicar sus hallazgos, en el fin de promover cambios dentro de la empresa y producto y servicios. Porque no sirve de nada ampliar algoritmos complejos de machine learning a objetos que no tienen valor para la empresa. Bueno, aquí tenemos otro punto que es analista de datos versus científico de datos. Las diferencias entre el científico de datos y el analista de datos, dos de las que más se parecen, pero que cumplen funciones distintas. El hecho de que la ciencia de datos sea un campo reciente y poco conocido a la mayoría también es lugar de ambigüedades. Aspectos que les diferencian. Las diferencias principales entre estos profesionales se observan en 5 aspectos que se definen a continuación. Lo que son, un científico de datos es un profesional que se concentra en la minería de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados con el objeto de identificar patrones para cumplir tareas que utilizan mezcla de programación y habilidades estadísticas y aprendizaje automático y algoritmos. Un analista de datos es un profesional capacitado para procesar y realizar análisis estadísticos de datos. Su trabajo le permite descubrir cómo se pueden usar los datos para sacar conclusiones y resolver problemas que se presentan en una organización. Lo que hace. El científico de datos dentro de sus funciones se encuentra predecir el futuro tomando como referencia patrones del pasado, es explorar y examinar profundidades de los datos que provienen de fuentes variadas y desconectadas, desarrollar métodos analíticos novedosos y modelos de aprendizaje automáticos. En el analista de datos, estos profesionales cumplen las siguientes tareas: adquirir, procesar y resumir datos, obtener información de paquetes de datos, diseñar y producir informes de datos usando herramientas variadas de generación de informes. 3. ¿Dónde se usa? El científico de datos, el perfil del científico de datos es de gran interés para trabajar en empresas relacionadas con motores de búsqueda, servicios financieros y comercio electrónico. El analista de datos. Los trabajos de analista de datos se requieren básicamente en compañías de cuidado de salud, viajes, industria e informática. 4. Habilidades que se necesitan. El científico de datos, su trabajo exige que desarrolle habilidades de programación como ser SAS, R, Python. Adicionalmente, debe dominar conocimientos estadísticos, matemáticos y tener facilidades en la narración de historias y visualización de datos. También requiere habilidades en Hadoop, SQL y aprendizaje de máquinas. Analista de datos. Un analista completo consigue mediante la respuesta práctica de destrezas en lenguajes de programación como ser SAS, R, Python. Asimismo, las necesarias habilidades matemáticas y estadísticas, además de capacidades para discutir y visualizar datos. Salario. Con respecto a las ganancias salariales, también se nota una amplia diferencia, mientras que el científico de datos puede ganar en promedio 23.000
dólares al año. El salario del analista de datos se ubica en $65,000. Muchas gracias por su atención.